Bienvenidos a todas y a todos a esta presentación enmarcada en el acto por el centenario del Partido Comunista de España. Es maravilloso volver a vernos las caras y aunque echamos de menos nuestra fiesta anual, que además ha llovido y todo, como suele ser típico también en nuestra fiesta, pues bueno, las circunstancias sí que nos han permitido por lo menos hacer este acto conmemorativo. Os recuerdo que a las 7 tendremos un meeting donde estará Sara Ballesteros, secretaria política de la Juventud Comunista de Aragón, Mauricio Valiente, responsable del centenario del Partido Comunista de España, y también hablará Alberto Alas, que es el secretario político del Partido Comunista de España en Aragón. A mi lado tengo a Nacho Beltrán, que es el escritor del libro y la presentación que tenemos hoy, del libro Vivid por mí. Nos ha faltado, teníamos pensado que viniese también Emilio Lacambra, que aparece también en este libro, y una persona que conoció perfectamente los momentos vividos por el protagonista del libro, pero ha tenido un pequeño percance y no ha podido venir. Bueno, vamos a hablar de Nacho. Nacho es aficionado a la lectura desde muy joven. Comenzó a dar los pequeños pasos en el mundo cultural escribiendo relatos y coeditando el fanzine universitario Noveles y Novelas. Me encanta ese título. Y posteriormente se enroló en LSD, Literatura sin Destino, un programa editorial de Radio Topo. Muchas gracias, Nacho, por estar hoy aquí con nosotros y participar de este acto del centenario del partido. Este libro nos cuenta la vida de un vecino de Jaulín, que se llama Antonio. Es una historia que Nacho conoció a partir de leer unas cartas y le parecía muy injusto que esta historia hubiese quedado enterrada sin pena ni gloria y no se conociese. Y después de muchos meses investigando, encontró documentación y pensó que valía la pena novelarla. Y de paso también añadió lo que fue aprendiendo durante esta etapa donde se fue formando y documentando para escribir el libro. Los lazos que le unen con el protagonista era su tío abuelo. Bueno, el libro nos permite sumergirnos al principio del libro, nos permite sumergirnos en los primeros momentos de la República, donde un joven Antonio lee en 1933 el seminario Vida Nueva. Este seminario se empezó a editar el 4 de mayo de 1930, era un órgano de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista de Zaragoza y tenía una extensión de 4 páginas y costaba 10 céntimos. Si os interesa, podéis encontrar Vida Nueva, se puede encontrar en la web de la institución Fernando el Católico, donde la verdad es que se ha documentado muy bien y se puede leer perfectamente cómo era el semanal. Están bastante bien conservados. Al principio del libro, Nacho nos cuenta que Antonio lee este seminario y quería leeros un trocito, ¿no?, de lo que dice. Yo me imagino que sería el que se editó pues, el 2 de abril de 1933, algo así, ¿no? Y dice así: los socialistas odiamos la dependencia económica del proletariado, la miseria social, el envilecimiento intelectual, la dependencia política, la guerra y los privilegios de clase. Los socialistas amamos la emancipación de la clase trabajadora, manual e intelectual, la libertad, la igualdad, la honradez, la inteligencia y la paz. Los socialistas aspiramos a transformar la propiedad individual o corporativa de los instrumentos de trabajo en propiedad colectiva o social, a organizar la sociedad sobre la base de la federación económica, a conseguir la enseñanza general, científica y especial de cada profesión en los individuos de uno y otro sexo, y a que se satisfagan por la sociedad todas las necesidades de los impedidos. ¿Son nobles nuestros amores e ideales? ¿Son nobles?, se pregunta Antonio, y se contesta él mismo: desde luego que lo son. Y el orgullo llenó su pecho en un hondo suspiro. Bueno, pues a mí este pequeño párrafo me llevó a pensar en mi bisabuelo, que fue afiliado a la Unión General de Trabajadores de Utebo y que fue fusilado en la tapia del cementerio de Alagón el 12 de diciembre de 1936. Y imaginé a mi bisabuelo Maximino leyendo ese seminario también, y es que si algo tiene este libro es que te transporta al pasado y te hace compartir las vivencias del protagonista de una manera muy cercana.
Este libro también nos cuenta la vida de Antonio, pero también nos cuenta la historia de un joven comprometido con la República y los valores socialistas. Y nos trae al 2013, que es Daniel, que es también Antonio, el tío abuelo de Daniel, ¿no? Tu hermano. Nos habla también de su vida en Embún, en un municipio del Valle de Hecho, y su relación con los exiliados españoles en Francia. El libro avanza y de la felicidad por estar en la República nos lleva al golpe de Estado de 1936, a momentos de muchísima violencia. Hay que recordar que entre 1936 y 1945, entre julio de 1936 y julio de 1945, fueron asesinados por el bando de los sublevados 8.556 personas en Aragón. Entonces, Antonio tiene que huir de su pueblo, de Jaulín, empieza un bagaje por diferentes territorios, llega a Madrid, se tiene que esconder, lo cogen preso y finalmente la historia va avanzando y nos lleva a Zaragoza. Hay que pensar, cuando pensamos que cómo pudo triunfar el fascismo en esa España, tenemos muchos motivos, ¿no? Pero yo recuerdo, y lo tengo aquí escrito, lo que nos contaba Julián Casanova en el libro El pasado oculto, que nos da mucha información de lo que ocurrió en Aragón al principio de la guerra, y lo que nos cuenta Julián es esto. El desencadenamiento de una violencia desconocida hasta entonces para consolidar el triunfo de los fascistas en contra del régimen democrático fue extrema, como demuestran la cantidad de fusilamientos, depuraciones e incautaciones que más tarde hemos conocido. De la labor de silenciar y paralizar las voces contrarias al golpe militar se encargó la represión física. De neutralizar y sojuzgar las conciencias se ocupó la maquinaria del Estado. En la tarea de adoctrinar, captar y encuadrar al menos de cara al exterior a la gran masa de individuos que no se habían vinculado activamente a ninguno de los dos bandos, intervinieron las tres instancias básicas de poder de la España en ese momento: el Ejército, la Falange y la Iglesia, únicas instituciones legitimadas y con una estructura organizativa e ideológica poderosa. Entonces, con todo esto se tuvo que enfrentar entonces Antonio y muchos y muchas otras en ese momento, ¿no? Pero Antonio, aunque sufre todo tipo de violencia, me voy a quitar la mascarilla, por Dios, llega a 1968 con sus ideales intactos, o más fuertes si cabe todavía, y decide integrarse en el Partido Comunista, trabajando en una de sus células. Hay una parte especialmente emocionante, por lo menos para mí como militante del Partido Comunista, y es cuando el protagonista llega a la reunión para su integración en el partido, una reunión donde se encuentran Emilio Lacambra y le dicen, y llega arreglado con un traje así de como para ir a una boda, ¿no? Y le dicen, chico, que parece que vas a una boda. Y bueno, con el permiso de Nacho os voy a leer la respuesta que da Antonio, ¿no? Que ha escrito Nacho, que da Antonio. Y dice, este acto es para mí más importante que cualquier otro acto social y me ha parecido apropiado ponerme el mejor traje que tengo. Si me lo pongo para bodas, bautizos y comuniones, ¿cómo no había de ponérmelo en un día tan importante como hoy? A fin de cuentas, hoy estoy dando un paso que llevaba mucho tiempo queriendo dar. Me uno a vosotros, consciente de todo lo que conlleva este acto. Sé muy bien que a partir de ahora habrá cosas en mi vida que cambiarán, pero es algo que tengo que hacer por dignidad. Bueno, me pareció, la verdad es que muy bonito esta declaración que hace Antonio. Y es que, bueno, salvando las distancias entre 1968 y el momento actual, me siento completamente identificada con Antonio, ¿no? Porque como militantes, los que somos militantes del Partido Comunista, somos galantes de integridad, de ejemplaridad, lucha de clases, valor, sacrificio y fraternidad. Y sobre todo nos sentimos muy orgullosos de nuestra militancia. En este libro vais a encontrar una historia maravillosa de compromiso, también en muchos casos de lugares comunes y situaciones comunes en la que muchos, igual de vosotros o de vuestras familias, vuestros antepasados, os recordarán a vivencias vividas por vuestros antepasados, vuestros abuelos o incluso por vosotros mismos, ¿no?
Y como contaría Maruja Cazcarra en uno de los anexos del libro, después de que termina la novela, ella cuenta cómo conoció a Antonio y cómo llega a la reunión vestido con su traje, cómo se meten con él porque va tan arreglado. Dice, él venía muy nervioso, nos reímos porque venía muy arreglado, pero él venía muy contento y decía, esto es el futuro, esto es el futuro. Y así es para nosotros, camaradas. El Partido Comunista pues, debe ser el futuro. Y bueno, doy paso ya a Nacho para que nos cuente un poco cómo surgió el tema del libro. Lo que quiera. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quería empezar agradeciendo al partido y a la compañera aquí en la introducción, Elena, que habéis organizado esta presentación. Agradeceros a vosotros también vuestra presencia, sobre todo en una tarde como esta, ¿no? que además se ha puesto un poco fea. La primera pregunta que me suelen hacer cuando presentamos el libro es por qué surge este proyecto. Como Elena ha dicho, en su caso, vamos, el proyecto surge a raíz de la memoria histórica, de la ley de memoria histórica. Tengo un familiar que a través de esta ley pues, contrata a un abogado y demás y consigue recuperar el expediente policial de Antonio y concretamente unas cartas que él deja antes de morir. A mí me manda una copia de estas cartas y la verdad es que cuando las lees no están excesivamente bien escritas, también te imaginas el momento en el que él las escribe y demás, pero son cartas que te aguijonean, que te tocan y te llegan muy dentro y empiezas a darle vueltas y aunque en el momento no reaccionas, pero se quedan ahí y van día a día, te van picando por dentro, ¿no? Poco a poco empezamos a leer libros sobre la época. Hablo en plural aquí a partir de ahora porque mi hermano Daniel, que por cierto está ahí, empezamos a investigar un poco y empezamos a encontrar referencias a lo que había sucedido con Antonio en algunos libros, ¿no? Pues en Reflexiones de un comunista de Galindo o en Peligrosos demócratas de Savio. En fin, empezamos a encontrar, no está bien explicado lo que sucedió, pero bueno, sí que dan una pincelada. Entonces empezamos a investigar. Cuando digo investigar me refiero pues que conseguimos el expediente del Consejo de Guerra, conseguimos el expediente policial de cuando a él lo detienen en 1970 y demás. En fin, empezamos a recuperar documentación. Yo tengo que confesaros que esta es una historia familiar, efectivamente, que en casa pues seguramente a vosotros os habrá pasado. ¿Quién no ha oído hablar de un abuelo, de un tío, de un no sé el qué? Y son temas que a mí como que me daban alergia al principio. No me interesaban excesivamente. Tampoco el clima familiar invitaba a preguntar ni a nada porque nadie quería hablar de esto. Era complicado. Pues bien, a partir de ese momento, a pesar de que el clima familiar sigue siendo el mismo, hay reticencia y demás a reabrir este tema. Pero bueno, con esas cartas, con ese espoleo, con esa investigación, los primeros documentos que van llegando desde Madrid, desde aquí, desde allá, tal, pues empezamos a reunir documentación. Yo empecé a interesarme más, empecé a leer libros de toda esa época. Y bueno, pues al cabo de unos meses, pues teníamos ya un taco de documentación bastante grande. Y ahí surge la segunda pregunta, ¿no? ¿Qué hago con todo esto? Ya que he reunido toda esta documentación, bueno, teníamos ya, mi hermano se había entrevistado con Emilio Lacambra, con Maruja Cazcarra, con Antonio Gracia, creo que es. En fin, teníamos una serie ya de documentos, tanto escritos como orales, que nos servían de base para montar algo. Al principio pensé en hacer una simple recopilación de información con su bibliografía y demás. Y luego me acordé de algunos de los libros que yo había leído y que me habían parecido un tocho porque eran infumables. Y porque si te gusta mucho, si te apetece mucho informarte sobre esa época, pues los lees, pero si no tienes mucho interés, pues la verdad es que es complicado de mantener la atención y demás. Entonces pensé que quizás estaría bien novelarlo, ¿no?
permitirte la licencia de meter personajes nuevos, de meter cosas que, bueno, están basadas en la realidad, obviamente, pero, bueno, te permites expresar también, darle voz al propio protagonista, animarte a decidir por él pues, qué pensaba, cómo era su vida, qué sentimientos le recorrían por dentro. Y entonces eso te da ciertas licencias. Y pensé que era la fórmula adecuada para este tema. Dentro de la novela vais a encontrar 3 tramas que corren paralelas. Por una parte está pues, la propia vida de Antonio, que Elena ya más o menos ha dado una pincelada de qué es lo que va sucediendo. Vais a encontrar también la vida de un protagonista que es el inspector Tabuenca y el inspector Roy, que son 2 inspectores que van detrás en realidad de Gálvez, que es un nombre que le he puesto a Galindo por no poner Galindo, porque no quería poner Galindo en el libro, porque el hombre pues ya no creía que fuera justo, ¿no?, ponerlo ahí, pero bueno, cualquiera que sepa un poco de la época lo identifica perfectamente. Estos 2 inspectores van desesperadamente detrás de Galindo, porque es la persona que está detrás del aparato de captación del Partido Comunista en ese momento, y lo consideran, pues, en aquella época el aparato de captación y el aparato de agitación eran los más perseguidos. En esa lucha que tienen incluso entre los dos, pugnan los dos por ver quién es el primero que lo detiene, pues de repente aparece Antonio entremezclado en esa persecución, y ahí es donde a él pues le afecta más. Los 2 personajes de los inspectores son contrapuestos. El uno es el típico inspector que, bueno, pues era el más común, ¿no?, que utilizaba la fuerza como medida como herramienta de trabajo. Y el inspector Tabuenca lo he basado en una pequeña parte de un libro que es bastante interesante y que os animo a leer también, que se llama La Carta, que habla sobre el comisario Creis, que fue un comisario de Barcelona, que estuvo en Barcelona, y que puede que sea el único comisario al que el franquismo dio de lado porque había sido muy cruel en sus momentos, ¿no? El resto no, pero a este parece ser que sí. Entonces, hay un apartado en ese libro en el que pues, se habla de que Franco contacta con los americanos y manda una partida de inspectores a Estados Unidos para que aprendan técnicas que no sean la fuerza, ¿no? Y quería poner eso un poco, reflejarlo también en el libro. Entonces estos 2 inspectores pues, van ahí siguiéndole los pasos a Antonio y a Miguel Galindo, pues tratando de encontrar algo que consiga meter en la cárcel a Galindo, que es su objetivo principal. Y hay una tercera trama en el libro, que es la de Daniel, que es un músico de un grupo musical de Embún, que se llama Los Chotos de Embún, que hacen canciones protesta, ¿no?, un grupo reivindicativo principalmente. Y Daniel se dirige a un concierto, un 14 de abril, esto es verídico también, se dirige hacia Francia a un concierto que organiza una asociación de republicanos franceses, que cada 14 de abril pues, organizan una fiesta y procuran llevar a grupos españoles o un poco mantener el contacto con las raíces con las raíces de sus familias y de todo lo que dejaron atrás cuando tuvieron que huir a Francia. Y en este concierto sucede algo, pues hay una anécdota final, aparte de que, bueno, pues durante todo el recorrido hasta que llegan al concierto, a mí me permite pues también meter pues algunas reflexiones, ¿no?, que comparen la situación de los años 70 con la situación que tenemos actualmente, cuáles han sido pues las bondades, que con sus defectos que los tiene, pues la transición, pero pues alguna bondad, hay cosas que también se han ganado, lógicamente. Y hay una anécdota en ese concierto que para mí es muy emocionante, y es que hay una de las personas que está en ese concierto, una de las personas que están allí, que reconoce en la voz de Daniel, reconoce la voz de su hermano, que fue asesinado durante la Guerra Civil. Fijaos, la diferencia de años que hay, y esa persona sigue teniendo en la cabeza la voz de su hermano y la reconoce en alguien desconocido como pueda ser Daniel en este caso. Eso me reafirma
en la idea de que, a pesar de que estamos hablando de un hecho pues, que sucedió hace nada menos que 52 años, que ha llovido mucho, pero es verdad que es un hecho, que es una historia que todavía hoy está viva en la mente de muchas personas y que creo que vale la pena recordar. Un poco esa es la idea en general del libro también, ¿no? Que a pesar de que ha pasado tiempo, pues los valores, la lucha que se llevó a cabo entonces nos sirven un poco de referente y que todavía está viva. Y, bueno, yo quería preguntarte si crees que la ley de la memoria histórica ha sido clave tanto para que tú escribieses este libro, como para muchas otras personas conocer la vida de sus antepasados y también plantearse el hecho de decir, bueno, pues es que yo también quiero contar la vida de este antepasado y quiero que se sepa y escribir un libro, ¿no? Sí, sin duda es un antes y un después. Tener acceso a toda la documentación. De hecho, una vez que yo concretamente rellenas un formulario, lo mandas al Archivo Histórico en Madrid y te contestan, no te contestan de una tacada, te van contestando conforme van encontrando cosas, que está muy bien. Supongo que según el funcionario que te toque también, pues yo la verdad me siento afortunado con la persona que llevó mi solicitud, porque me fue enviando en distintas remesas, pues hasta 4 sobres con distinta documentación. Uno de ellos bastante interesante también porque es hacia el final del libro, cuando hay un encierro en la iglesia de San Pablo. Esto también está documentado, también me llegó desde Madrid y es muy gracioso porque pusieron Tipex en las fotocopias de lo que a mí me enviaron, o había Tipex, pero el Tipex tapa una de las partes, entonces cuando te fotocopian la parte de atrás se ve la parte, o sea, se trasluce. Entonces, al final, aumentándolo en la pantalla y tal, consigues ver todo lo que hay. Entonces, ¿y qué es lo que habían tapado? ¿Habían tapado nombres? Habían tapado los nombres de todos los camaradas que habían asistido allí, pues supongo que por no... Claro. Para que si alguien no quiere que se sepa que estuvo allí, pues para respetar su intimidad, ¿no? Yo pienso muchas veces, ¿no?, que lo tarde que ha llegado la ley de la memoria histórica, ¿no?, y que ha llegado muchas veces en momentos en los que los familiares que te podían contar también mucha información y que no te la habían contado porque habían sido momentos muy duros, donde habían tenido que esconder y que ha costado mucho sacar eso a la luz. Llegó tarde porque todas esas personas, hay muchas personas que han fallecido ya, ¿no?, y que se han llevado esas historias y ya no las conocen. Sí, en nuestro caso, dentro de la etapa de documentación, pues era obligado, ¿no?, una vez que conseguimos localizar a Maruja Cazcarra y demás, pues grabar la conversación con ella, porque sabes que, y efectivamente así es, ¿no?, que ya no está, desgraciadamente, pues falleció, ¿no? Sí. Pues claro, es una carrera contra el reloj. Cuando tú quieres documentar algo que conocen de primera mano determinadas personas y que hace ya tantos años y demás, pues claro, te tienes que dar prisa porque las personas pues, claro, van desapareciendo y claro, son testimonios que son irrecuperables y después cuesta muchísimo de encontrar, claro. Bueno, yo antes estaba hablando con Nacho sobre esta historia porque a mí leer este libro, pues eso me ha recordado mucho a pasado familiar, ¿no? Aunque bueno, mi bisabuelo lo mataron en 1936 y tampoco pudo tener mucha más historia, pero es verdad que te da muchas ganas de, cuando conoces la historia de tu familia, te da ganas también de querer contarla, ¿no?, y de que la gente la conozca. Yo le contaba antes que la única persona que me ha contado bastantes historias sobre el pasado de mi bisabuelo ha sido mi abuela, porque su hijo, mi abuelo, no quería hablar del tema, no le gustaba hablar de lo que le había pasado a su padre, él decía que no tenía un pasado político y luego nos dimos cuenta pues cuando la ley de memoria histórica nos dimos cuenta de que sí, que era afiliado al OGT y que todo esto, pero él no quería hablar, ¿no? Y yo le contaba que yo a mi abuela la he grabado contándome historias para tenerlas siempre guardadas por si acaso en algún momento, ¿no?, Sí. Hago como Nacho y empiezo a coger documentación y escribo la historia familiar. Sí, en realidad aquí en esta novela el protagonista se llama Antonio y es esta persona y es quien fue y demás, pero
estoy seguro de que es la lucha de muchas personas que estuvieron en esa época y que, cambiando el nombre de Antonio por el de cualquier otro camarada que estaba en el partido en ese momento, pues no nos iríamos mucho de la realidad de lo que sucedió entonces. Se llama Antonio en este caso, pero es la misma historia de muchísima gente que en aquella época pues sufrió el franquismo en toda su crudeza en plenos años 70, que es una época que a priori pues uno piensa que, bueno, como ya está cerca la democracia y la muerte de Franco, pues ya entonces la vida sería ya un poco más, pues no, la vida era muy cruda entonces también y las hostias que se llevaban pues eran también bastante fuertes. Sí, sí. No sé si alguien más quiere hacer preguntas, ¿sí? Venga, pues pregunte. Sí, levántese y haga la pregunta, yo creo que le escucharemos bien. No sé si tenemos ningún micro por aquí. ¿Hay algún micro? A ver. Pero yo creo que se podrá escuchar. Vale, sí. Pasamos a coger un micro. Bueno, yo, mientras tanto, os voy a leer un trocito de lo que habla Antonio con un compañero en la cárcel, que le dijo algo que jamás olvidaría, que era: podrán obligarnos a vivir en condiciones infrahumanas, sin posesiones, sin ninguna clase de intimidad, sin apenas comida, ni sitio para dormir en el suelo, ni siquiera aire para respirar. Podrán ponernos la vida tan difícil como quieran, pero la dignidad de ayudar a otro ser humano es algo que nunca podrán arrebatarnos. Joder, mira, es que me pareció... Sí, la verdad es que la vida en la cárcel ahí me he basado en la documentación también, en libros de la época, y la vida en la cárcel fue muy dura en la época esa de... Vale, bueno... Yo creo que lo oiremos. Yo creo que lo oiremos. Hablo un poquito alto y ya está. Buenas tardes. Yo tengo 86 años, hijo de un maestro asesinado el año 36. Como tengo tantos años, quisiera decirles que quedan pocos ya de mi edad que hayan vivido el asesinato de su padre. Y hace 2 días o hace uno, oía yo ¿oyen bien? Sí. Oía yo las noticias de Aragón que quieren retirar el nombre de Che Guevara a una calle de Zaragoza. No sé si lo han oído ustedes. Sí. Y a mí me recordó que un tal Calamita, el depredador más grande de maestros de escuela que ha habido en la guerra civil, ya es decir, incluyendo en Soria, de donde soy yo, tiene una calle destinada en Miguel Servet, a continuación hacia el norte, hacia Torrero, tiene una calle dirigida a este Calamita. Y digo yo, ¿qué situación habrá en Zaragoza cuando quieren retirar una calle a Che Guevara y mantienen una calle a este Calamita? ¿Qué situación tendremos en Aragón y concretamente en Zaragoza? Para ver ese antagonismo, ¿verdad? En Soria se asesinaron 200 maestros de escuela que no habían cometido otro delito más que enseñar a los niños a leer y escribir, pero no querían maestros, no querían cultura, no querían más que muerte. Y ahora, si me permiten, quiero dedicarles como saludo esta tarde a ustedes una poesía que escribió Antonio Machado al asesinato de García Lorca. Es muy breve, no les voy a cansar. Y dice así: se le vio caminando entre fusiles por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle a la cara. Todos rezaron, cerraron sus ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo a las entrañas.
Y en el Granada vio el crimen, sabéis, pobre Granada, en su Granada. Le abraza amigos de piedra y de sueño en la Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua, y eternamente diga que el crimen fue en Granada, en su Granada. Muchas gracias. Gracias. Adiós. La verdad es que sí, efectivamente hubo mucho maestro represaliado. De hecho, en la novela también es verídico. El maestro de Fuendetodos, que está al lado de Jaulín, Sí. es una de las personas a las que asesinan un día antes de que Antonio decida escapar. Antonio escapa del pueblo porque asesinan a 6 personas del pueblo y sabe que él va a ser, si no va a ser el siguiente de esta cerca. Entonces él decide escapar por eso y precisamente, bueno, pues viene al hilo lo que ha contado aquí. Fíjate, yo estuve buscando en el libro del pasado oculto de Julián Casanova, que aparecen pues los fallecidos, ¿no? Ya fuesen con tiro en... Sí, es que no sé Sí, cómo se apagan los micros estos, pero es que no sé cómo se apaga, ¿no? Esto no es botón. No hay botón. Bueno, que igual se nos oye igual, ¿eh? No lo sé. Ahora se oye. Que estuve buscando, porque aparecen los nombres, el lugar de donde fallecieron y el lugar de donde eran, y estuve buscando fallecidos en Jaulín y solo encontré uno. Ah, no, hubo varios, sí. Por eso, entonces Sí. me pareció curioso y dije, es que ya no sé si es que en ese libro no recogen exactamente, Puede ser. recogen pues los muertos por una causa y no por otra, no lo sé, pero solamente encontré No, sí, una hubo persona. 6 personas y de hecho se llevaron a 7 y hubo uno que se salvó porque quien lo había delatado había apuntado el mote de esta persona y cuando lo llamaron por el mote, como él no se llamaba así, pues no dijo que era él. Sí, la verdad es que la vida a veces Sí, tiene la unas vida a cosas. veces tiene unas cosas que... Sí. Y entonces él pudo escapar por eso, porque quien lo delató por el mote y como no coincidía con su nombre, pues consiguió escapar y se salvó aquel día. Sí. No sé si hay alguna pregunta más, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Vale, pregunte. Sí, yo quería preguntarte, con toda esta documentación que has obtenido, ¿tienes pensado, ya que has abierto esta vía de conocimiento, seguir escribiendo sobre este tema? ¿Alguna otra novela tienes en mente? Pues la verdad es que el tema de qué hacer con la documentación sí que lo he pensado, porque creo que incluso para el partido sería interesante. Y de hecho he contactado con una gente que está haciendo creo que es un documental, una especie de documental, que tiene un proyecto y les he ofrecido la documentación. Estoy ahí con ellos a ver si... Lo de seguir escribiendo, no sé. A mí me ha costado 3 años. Este proyecto a mí me ha costado en torno a 3 años dedicándole prácticamente todo mi tiempo libre. Bueno, mi mujer y mis hijos lo saben bien. Y la verdad es que no es fácil. Quiero decir, cuando no eres un profesional y no te dedicas a esto a full time, pues la verdad es que es complicado. Y necesitas una motivación muy fuerte que te haga sentarte a escribir todos los días y demás. En mi caso, la motivación era en esas cartas de las que os he hablado al principio, y que cuando ya te has metido y ya lo tienes en la cabeza estructurado y diseñado, pues te animas. Y aunque no os lo creáis, pues tengo un amigo en Barcelona que al mismo tiempo que yo estaba escribiendo esta novela, él estaba escribiendo una novela también. Y entonces nos mandábamos cada uno lo que habíamos escrito y nos lo corregíamos mutuamente y hacíamos, como se suele decir, de ping-pong, ¿no? Y eso, pues bueno, pues también te anima, te espolea y te hace que avances, porque realmente el tema de escribir pues es bonito y tal, pero cuesta muchísimo. Cuesta muchísimo. Y no solamente es escribir, es que es escribir y cuando ya lo has terminado, dejarlo reposar un poco y retomarlo al cabo de un par de meses y volver a leértelo y volver a corregirlo y volver a dejarlo y volver a corregirlo otros 2 meses más tarde. Y así pues 4 o 5 veces hasta que
no estar satisfecho, porque satisfecho no estás nunca, pero crees que más o menos ya, por mucho que lo intentes, no lo vas a mejorar. Y la verdad es que sí, cuesta bastante. A mí me surge una duda, es de las 3 cartas que deja Antonio, si las guardabais en la familia, si siempre supisteis que estaban esas cartas o cómo os enterasteis de... Las 3 cartas, creo que su mujer sí no las tenía, o sea, ella no las tenía porque las tenía la policía, los originales los tenía la policía. Pero creo que su mujer sí tuvo una copia de las cartas, pero no las compartió con nadie. Entonces, la muerte de Antonio siempre había estado en una nebulosa, porque no estaba muy claro exactamente qué es lo que había sucedido con él, ¿no? Y entonces ya con las cartas, pues sí, se aclara exactamente qué es lo que ha pasado y demás. Él deja 3 cartas, deja una a su mujer diciéndole que, pues, que la quiere mucho y demás, y que lo perdone y tal. Otra a su familia, pues más o menos el mismo tono, y una tercera a la policía, diciéndoles que él no sabe nada y que lo dejen en paz, y que dejen en paz a su familia y a todo el mundo, porque él lo que quiere es proteger a sus camaradas y no delatar. Y bueno, pues me da pena que no haya estado Emilio aquí. Sí. Porque Emilio con Antonio tiene una especie de, no voy a decir de deuda, ¿no? Pero sí que él comenta siempre que, pues, en cada acto importante de su vida, pues se ha acordado de Antonio porque ha sabido que él podía estar ahí en ese momento gracias al sacrificio de él, ¿no? Entonces, bueno, pues es que creo que me da pena que no haya podido estar él, porque él nos lo habría contado bastante mejor, pero bueno. Sí, porque además Emilio aparece también en el... Sí, Emilio hace un epílogo en la novela, sí. Y Maruja en un principio nos dijo que haría un epílogo también, pero bueno, pues en el momento en el que este proyecto ya estaba un poco maduro, pues ella ya no estaba para hacer epílogos ni para escribir nada. Entonces, lo que hemos hecho ha sido recoger un extracto de las conversaciones que habíamos mantenido con ella y demás. Es que es muy interesante lo que cuenta también Maruja en el anexo este. Sí. Está muy bien. No sé, ¿alguien más que tiene alguna pregunta para hacer? No. Pues no sé, ¿contamos algo más? Yo por mi parte está hecho. Sí, bueno, yo solamente recomendaos que compréis el libro, la verdad, porque a mí me ha gustado muchísimo. Me encanta leer estas historias, sobre todo contadas de una manera tan cercana que me ha parecido, ¿no? Que era como si me estuviese contando la historia, pues eso, alguien como, bueno, pues también pues era su familiar, ¿no? Y te la cuenta como la historia de mi familiar, ¿no? Y entonces es muy bonito leerla, así que nada, espero que si lo compráis, que os guste mucho, y muchas gracias a Nacho por venir a este acto del PC. Y a vosotros. Gracias. Sí, bueno, hemos terminado un poquito antes de lo que pensábamos. A las 7 comienza el acto, donde ya os he contado que estará Sara Ballesteros, Alberto Cubero y Mauricio Valiente, ¿verdad? Muy buenas tardes, camaradas, compañeras, compañeros. Bueno, lo primero de todo, decir que es un gran placer y sobre todo un orgullo poder estar aquí hoy celebrando el centenario de nuestro partido y sobre todo poder hacerlo rodeada de todos vosotros. Para continuar con el acto vamos a ver primero un pequeño vídeo y luego vamos a dar paso al meeting, en primer lugar de Sara Ballesteros, secretaria política de la UJC en Aragón. Después hablará Alberto Cubero, secretario político del partido en Aragón. Y por último, Mauricio Valiente, que es el responsable de la comisión del centenario del partido. Pues damos paso al vídeo y nada más.
Buenas tardes, camaradas, compañeras y amigas. Lo primero de todo, agradecer a todas la asistencia a este acto, el primero presencial después de la pandemia. En cierto modo, como ha comentado antes la camarada Elena, este acto sustituye a la fiesta que nos gustaba celebrar para estas fechas todos los años, donde despedimos todas las vivencias y aprendizajes del curso político y encaramos con alegría con nuestras compañeras, con nuestras camaradas, con nuestras amigas, el asfixiante verano de la ciudad, cuando las luchas parecen aletargarse. Pero nada cambia para las trabajadoras, con repartidores, mayormente jóvenes, desplomándose por los asfaltos día tras día, sin la mínima seguridad laboral, los turnos sorpresa en las grandes cadenas de hostelería, cuando no sabemos si va a ir bien el aire acondicionado al día siguiente o qué días trabajaremos la semana que viene. Y eso sí, nuevos trabajos estivales para nosotras, socorrista, ayudante de camarero, niñero, pero siempre con el mismo denominador, salario mínimo, poco descanso y precariedad. Es decir, la vieja normalidad que no cambia un año más. Un 450,5% es lo que ha subido durante el estado de alarma respecto al año anterior las peticiones de ayuda por correo electrónico de mujeres en situación de violencia machista y un 41,4% las llamadas al 016. Son datos espeluznantes y evidencian que la lucha contra el patriarcado debe seguir siendo un eje fundamental para nuestras vidas. Nos siguen violando, nos siguen matando, pero las comunistas seguimos aquí, seguimos denunciando cualquier agresión y saliendo a las calles a pesar de la bestial campaña criminalizatoria que sufrió el 8 de marzo, porque no nos van a callar y porque seguiremos evidenciando la alianza capitalista y patriarcal que condena a la precariedad a miles de mujeres. Porque no solo nos asesinan, sino que entendemos que es una violencia estructural, que nos afecta en todos los aspectos de nuestra vida y que solo podremos acabar con esta barbarie destruyendo el sistema capitalista. Este año se ha evidenciado la necesidad de un partido comunista fuerte. En una situación de crisis sanitaria, las comunistas hemos repetido una y mil veces la importancia de reforzar el sistema público, como venimos diciendo durante años. Mientras Azcón vende suelo público para la construcción de un centro sanitario privado y seguir negociando con nuestra salud, nosotras seguimos diciendo que las políticas de privatización y de recortes matan, como hemos visto durante esta pandemia al manifestarse la perniciosa situación estructural de la sanidad pública en Aragón, como por ejemplo con la infrautilización del Hospital de Jaca, centros de salud desbordados, Alcañiz y Teruel a esperas de los hospitales prometidos, y un largo etcétera. La primera movilización, convocada tras el confinamiento domiciliario, fue en defensa de una sanidad pública y de calidad, porque en los momentos más duros de la pandemia se demostró quién tiró del carro, y fueron las trabajadoras a todos los niveles de los centros sanitarios del sistema público, y nuestro papel, camaradas, es hacer que la gente de nuestro entorno no se olvide de ello. Camaradas, resulta imprescindible involucrarnos en el conflicto de la vivienda, pues ha acompañado al movimiento obrero desde su origen. La cultura de la propiedad inmobiliaria ha calado en todas las capas sociales, promovida por la política capitalista del régimen del 78 y vendiéndonos el artículo 47 de la Constitución, que enuncia el derecho a una vivienda digna. Pero no nos engaña nadie cuando sabemos que el capitalismo se erige por encima de cualquier derecho fundamental. El movimiento por la vivienda lucha por nuevos frentes de batalla, más allá de las hipotecas, como unos alquileres asequibles para la clase trabajadora que no se enfoquen en una mera opción temporal y marginal, sino como una alternativa factible y digna, puesto que la amenaza de la especulación con los alquileres choca directamente con la realidad material de la juventud trabajadora que no puede plantearse un proyecto de vida emancipador. Camaradas, tenemos que estar al pie del cañón, puesto que a pesar de haber conseguido parar varios desahucios durante este año, demostrando el poder de la solidaridad popular, siguen utilizando otras herramientas para presionar a las familias a que abandonen sus casas, como es el caso de Esperanza, cortándole los suministros eléctricos tras haber parado en 2 ocasiones el lanzamiento del desahucio. La Juventud Comunista y el Partido Comunista somos plenamente conscientes del proceso de desindustrialización que sufre nuestra región. Uno de los ejemplos más recientes es Ferroatlántica, en Monzón, donde se van a perder decenas de puestos de trabajo. Sin olvidarnos de Alumalsa, donde han despedido a casi 200 personas, o el caso de Megasider o Schindler, deslocalizando la producción a otros países. La clase trabajadora sigue siendo el motor del mundo. Mientras las grandes oligarquías reducen la producción industrial a pequeños núcleos de población, obligando al resto de territorios a aferrarse a actividades más inestables como es el turismo, la hostelería, etcétera, que dificultan todavía más la solución
a la despoblación en las zonas rurales aragonesas, puesto que la emigración es consecuencia directa por la falta de planificación estatal de la economía y de la producción. Y por ello, camaradas, seguiremos exigiendo un sector industrial fuerte, el cual conlleva para nosotras una mejor situación laboral de las trabajadoras que solo lograremos si proyectamos entre nuestras compañeras de trabajo, entre nuestro entorno social, una fuerte conciencia de clase que apele a la unidad y a la lucha por nuestros derechos. Este es un año muy especial, puesto que cumplimos 100 años como partido. Tras un siglo de organización comunista en España, solo podemos expresar orgullo y homenajear a todas las camaradas que han dado su vida por la emancipación de la clase trabajadora. Durante todo este año conmemoramos las grandes efemérides que han escrito nuestra historia, pero hoy quiero homenajear también a todas las camaradas invisibles que construyen el partido, porque el Partido Comunista y su juventud lo forman cada una de las militantes que participaron en aquel Congreso de noviembre de 1921, cada una de ellas que luchó en clandestinidad en favor de la libertad contra el fascismo, cada una de ellas que organizó espacios de sindicalización en sus centros de trabajo, cada una de ellas que participó en las diferentes huelgas generales que hemos presenciado, y también a todas las presentes que nos enseñáis a la juventud el camino a recorrer, día a día, paso a paso, y que nos mostráis por qué este es el único proyecto político válido para nuestra clase. Nuestro papel ha de ser el de generar poder popular, fomentar espacios de solidaridad entre la clase trabajadora que adquiera una conciencia de clase y que avance en la dirección de provocar el estallido de las contradicciones del régimen del 78, puesto que no queremos su recomposición, queremos su superación, camaradas. Esto es cuestión de supervivencia. Y para terminar, quiero leeros una cita del camarada Mariano Constante. Mariano nació en un pequeño pueblo de Huesca y se alistó a las filas de nuestra organización para luchar contra el fascismo durante la Guerra Civil. Tras años de batalla y posterior resistencia en el campo de concentración de Mauthausen, jamás perdió la convicción de la necesidad de un partido comunista. Y dice así en su obra Los años rojos: comprendí que era necesaria una organización, no para discutir cuestiones políticas solamente, sino y sobre todo para guiar, aconsejar, prevenir y animar a la gente. Es decir, una organización que fuera el reflejo de nuestros ideales, para no caer en el desánimo ni en la provocación, para mantener nuestra dignidad y dejar bien patente nuestra voluntad de no dejarnos avasallar por nadie. ¡Viva la juventud comunista, camaradas! ¡Viva! ¡Y viva el Partido Comunista! ¡Viva! Y ahora os dejo con Alberto. Buenas camaradas. Bueno, creo que nos podemos quitar la mascarilla, ¿no? Vale. Buenas tardes a todas y a todos. Daros la bienvenida a este acto del centenario del partido, bueno, especialmente al camarada Mauricio Valiente, el responsable del centenario del partido, y también dar la bienvenida y agradecer la presencia hoy aquí de Nacho Beltrán, del escritor Nacho Beltrán, que ha venido a presentarnos su novela, que ha tenido a bien escribirla, además, el año del centenario, y narrando las vivencias y la militancia en el Partido Comunista de Aragón en aquellos oscuros años de la dictadura. Una historia que algunos oíamos hablar a los camaradas más veteranos del partido, pero que hoy, gracias a su novela, todas y todos podremos conocer. Muchas gracias a Mauricio, a Nacho y a todos por estar hoy aquí en este acto del centenario, que son una serie de actos que el partido estamos desarrollando en toda España, también aquí en Aragón. Este es el acto inicial. Sí es cierto que con la Juventud Comunista organizamos ya previamente un acto en Teruel capital, pero consideramos este como el acto inicial de toda una serie de actos que desarrollaremos en Aragón y que finalizará con un acto central cuando sea la fecha exacta del centenario en noviembre de este año 2021. Una serie de actos en los que el partido nos marcamos dos objetivos. El primero es conmemorar los 100 años de historia del partido, acercarnos a la historia del partido, comprender la historia del partido y aprender de la historia del partido. Y un segundo objetivo, que es situar al partido en el presente y, sobre todo, situarlo también con proyección de futuro. Y para ese primer objetivo de conocer, comprender y aprender de la historia del partido, y como en todas las historias, lo mejor es empezar por el principio. Y esta historia comienza hace más ya de 100 años, cuando en el movimiento obrero a nivel internacional,
se encuentra en una encrucijada, con dos posiciones claras, diferenciadas, entre las que defendían que había que revisar la teoría marxista, muertos ya Marx y Engels a finales del siglo XIX, que consideraban que el capitalismo era un sistema reformable y que a partir de sucesivas reformas se podría alcanzar el socialismo, la superación del sistema capitalista y la conquista de las libertades y de los derechos de la clase trabajadora. Frente a esa tesis estaba su antítesis de aquellos que defendían el carácter revolucionario del marxismo, que defendían que el capitalismo era ingestionable, que entraría sucesivamente en crisis y que esas crisis permitirían superarlo revolucionariamente y conquistar el socialismo y conquistar los derechos y las libertades de la clase trabajadora. Esas dos tesis comenzaron a ser antagónicas conforme avanzaba el siglo XX y avanzaban las contradicciones del propio sistema capitalista, hasta que esas contradicciones estallaron de la manera más cruel y de la manera más sanguinaria en la Primera Guerra Mundial. Es ahí, en ese momento, cuando esa contradicción, que ya era irreconciliable, se resuelve por la vía de los hechos, cuando los bolcheviques toman el poder en la Rusia zarista. Y demuestran por la vía de los hechos que el capitalismo era irreformable y que sus crisis permitían la superación revolucionaria del capitalismo y conquistar en un instante, en varios decretos, derechos y libertades de la clase trabajadora que jamás, decenas de años de lucha parlamentaria, por muy numerosos que eran los grupos parlamentarios de los partidos obreros, habían conquistado en la historia del parlamentarismo obrero. La Revolución Rusa no solo demuestra empíricamente que era posible la transformación revolucionaria de la sociedad, sino que supone, como explica Pasionaria en su libro, un latigazo de esperanza y de ilusión en todo el movimiento obrero a nivel internacional. Ese es el origen de los partidos comunistas. Ese es el padre y la madre de los partidos comunistas, la esperanza razonada de que es posible la transformación revolucionaria de la sociedad y la decisión firme de intentarlo en el país en el que viven los comunistas, en nuestro caso, en España. Ese es el origen del Partido Comunista de España. Y digo que las historias hay que comenzarlas por el principio, porque en la política, igual que en la vida, es muy importante, camaradas, no olvidar de dónde viene uno. Es muy importante, camaradas, saber cuál es tu origen, cuál es la idea que te hizo nacer. Y la idea que hizo nacer a este partido, a los partidos comunistas en todo el mundo, es precisamente esa transformación y esa ilusión por la transformación revolucionaria de la sociedad. Y esa es la idea, el leitmotiv que ha arrastrado estos 100 años de historia del partido, en el que miles de personas, de mujeres y de hombres, anónimos y anónimas, con muchísimo sacrificio, han tratado de llevar en nuestro país. La historia del partido está plagada de episodios gloriosos, de muchísimo sacrificio. La mitad de este centenario, el Partido Comunista de España fue un partido ilegal, con todo lo que ello suponía la lucha clandestina. Pero no es mi objetivo aquí, en este acto, recrearme en episodios gloriosos de la historia de nuestro partido que todos conocemos. La República, el Frente Popular, la Guerra Civil, la lucha antifranquista, la creación de las comisiones obreras o de Izquierda Unida. Y no es mi motivo por dos razones fundamentales. Primero, porque el objetivo, como decía, es aprender de la historia del partido, y se aprende más de los fracasos que de las victorias. Se aprende más de las etapas turbulentas que de las gloriosas. Y también porque muchas veces se acostumbra a utilizar de manera torticera los episodios gloriosos de este partido. Y entiéndase lo que quiero decir. El padre de la dialéctica occidental, Heráclito de Éfeso, decía aquello de que una persona nunca se baña dos veces en el mismo río, que el agua fluye y que no hay dos instantes en que el río sea exactamente el mismo. La historia de España también ha fluido estos 100 años y ha cambiado social, política, económicamente, y el partido jamás ha actuado, ni actúa, ni actuará nunca en la misma realidad social y política. Por lo tanto, camaradas, y esto es un consejo, huid de aquellos que utilicen episodios y fragmentos acostumbradamente gloriosos de este partido para justificar las tesis presentes, sea cuales sean las tesis presentes, y aprended de la historia del partido como un proceso dialéctico de 100 años y, sobre todo, aprended de que las tesis políticas actuales las tenemos que desarrollar desde el análisis objetivo de la realidad concreta que estamos viviendo, sin olvidar en ningún momento esa idea original de la Constitución del Partido Comunista de España. Y tiene un segundo objetivo estos actos, como comentaba, y es situar al partido en el presente y, sobre todo, situarlo con proyección de futuro. Y aquí tenemos un peligro que sortear, y es esa
versión de la historia oficial de España que sitúa al Partido Comunista como algo del pasado. Existe esa versión oficial de la historia de España donde quieren situar al partido ya en la vitrina de la historia, en un puesto destacado, muy lustroso, pero ya en la vitrina de la historia. Esa versión oficial que dice que el Partido Comunista de España es un partido de servicios prestados, que ya hizo su gran papel en la historia de este país en el Pacto Constitucional de 1978, donde el PC generosamente perdonó el pasado, pero del que se espera que también renuncie a su futuro y renuncie a su idea original de la transformación revolucionaria de la sociedad y a convivir en un sistema político dentro de las reglas de ese sistema político. En este centenario, el PC se conjura contra esa idea de que el Partido Comunista de España es ya parte de la historia de este país. Y esa conjura no es nueva. Llevamos ya un cuarto de esta historia conjurándonos contra esa idea. Este año se cumplen 100 años de la fundación del partido, pero también se cumplen 25 años de ese histórico mitin en la fiesta del PC del año 1996 del entonces secretario general de nuestro partido, el camarada recientemente fallecido Julián Guita, donde denunciábamos el partido que el pacto constitucional no se está cumpliendo, que el derecho a la vivienda, que el derecho a la educación, que el derecho a la sanidad, que esos artículos que hablan de que la riqueza del país se tiene que supeditar al interés nacional, eso no se está cumpliendo. Que la parte que tenemos enfrente ha roto el pacto constitucional y que nosotros, decía entonces el camarada Anguita, nos desentendemos de ese pacto. Que nosotros en aquel acuerdo táctico, que así lo entendemos, no acordamos ni que íbamos a perder derechos, ni que íbamos a dejar de luchar por no perderlos, ni siquiera que íbamos a luchar por nuevos derechos y que no íbamos a renunciar a ser el Partido Comunista de España y, por lo tanto, a la transformación revolucionaria de este país. Eso hay que dejarlo claro hoy en el presente. Y hay que volver a repetir, como dijo también nuestro camarada Enrique Santiago hace apenas 3 años en la conmemoración del 40 aniversario de ese pacto constitucional, con todas las letras y con toda la rotundidad, que el Partido Comunista de España consideramos agotado y concluido ese pacto constitucional. Y que, por lo tanto, nuestro objetivo en el presente y en el futuro es acumular fuerzas en la calle, en esos sectores afectados por la crisis económica que nos comentaba la camarada Sara, las personas desahuciadas, despedidas, acumular poder popular desde la movilización y el conflicto, que sea poder político para el proceso constituyente y la transformación revolucionaria de la sociedad. Ese es el partido del presente y ese es nuestro objetivo en el futuro. Pero para ello, camaradas, hace falta el compromiso y la militancia, y estos actos también quieren ser un ensalzamiento del compromiso y de la militancia. Ese motor de la historia del partido. Si la lucha de clases ha sido el motor de la historia, la militancia y el compromiso ha sido el motor de la historia de este partido. Un compromiso y una militancia que en ocasiones es costoso, es tedioso en esos días grises de militancia, pero que desde luego, igual que hace 100 años ese latigazo, simplemente el hecho de soñar un mundo nuevo, aunque no vayamos a verlo, supera con creces todas las durezas del compromiso militante. Ese es el objetivo del partido en el presente y en el futuro. Por mi parte, nada más, camaradas, y muchas gracias. Buenas tardes, camaradas. Muchas gracias al Partido Comunista de España en Aragón por la invitación a este acto que da inicio a las actividades del centenario. Hemos elegido como referencia para señalar la fundación del Partido Comunista de España el 14 de noviembre de 1921. Fue una fecha en la que se celebró un congreso de unificación. Recordaréis que poco más de un año antes, en abril de 1920, la mayoría de la dirección de las Juventudes Socialistas decidieron conformarse en Partido Comunista Español. Hubo una parte significativa de quienes todavía militaban en el Partido Socialista Obrero Español que optaron por continuar, por dar la batalla interna. Hubo hasta 3 congresos del Partido Socialista para debatir
si se unían a la Tercera Internacional o no, y finalmente conformaron el Partido Comunista Obrero Español a primeros del año 1920. Con 2 destacamentos intervino la Internacional Comunista y me dio para que se conformara definitivamente el 14 de noviembre de 1921 el Partido Comunista de España, y esa es la fecha que señala la fundación del partido, por lo tanto la que tenemos como referencia para nuestro centenario. Esta primera referencia histórica nos sirve para plantear una primera pregunta que creo que es importante hacérnosla porque también servirá para la lucha de ideas, para la lucha política del momento que nos ha tocado vivir, ¿no? Recordáis no hace mucho, cuando una crisis importante en los países socialistas cuestionó la propia existencia de los partidos comunistas en el mundo, se planteó eso de la vuelta a la casa común, la vuelta al Partido Socialista, de una escisión en el movimiento obrero que nunca, decían los que defendían esa posición, debía de haberse producido. Sin embargo, la pregunta que nos hacemos en el momento de celebrar el centenario es si realmente fue un momento de radicalización de la juventud, de los intelectuales, de la clase obrera, o respondía a causas estructurales o si respondía a causas profundas. Alberto ya lo ha señalado en su intervención. Realmente, en esos momentos de inicios del siglo XX había razones de fondo para apostar por un nuevo modelo de organización, que planteara la superación del capitalismo, la superación de las guerras, la superación del colonialismo, la superación del patriarcado. Porque tenemos que recordar ante la demagogia permanente. Sabéis que hace no poco en el Parlamento Europeo se aprobó una resolución que pretendía primero equipararnos al nazismo y de alguna forma sugería la ilegalización de los partidos comunistas. Pues hay que recordar, y es una oportunidad también el centenario, que los partidos comunistas surgen como consecuencia de la bancarrota producida en la mayoría de los partidos socialistas, socialdemócratas, que apostaron decididamente por esa masacre y ese horror sin precedentes que fue la Primera Guerra Mundial. Millones de muertos en territorio europeo, de unas potencias que no luchaban por la democracia, por mucho que se rigieran por regímenes constitucionales, que luchaban por su hegemonía, por mantener el poder colonial. Es en ese contexto en el que surgen los partidos comunistas. No fue un momento de radicalización puntual, de movilización del interior de los partidos socialistas, respondía a razones estructurales, y eso es importante recordarlo. El capitalismo no trajo la democracia a ningún país. La democracia es producto de las movilizaciones obreras, de la mayoría de las mujeres y los hombres que se comprometieron por transformar las sociedades en las que vivían. Y era un contexto, además, en España muy difícil, un contexto donde el régimen de la Restauración borbónica había conllevado en un país como el nuestro, que no había participado en la Primera Guerra Mundial, a un callejón sin salida. Fueron los años del trienio bolchevique en los campos de Andalucía, fueron los años de la lucha de la canadiense, del movimiento obrero en Barcelona, la primera vez que se consigue la jornada de las 8 horas. Este es el contexto del surgimiento del Partido Comunista de España, que tuvo un desarrollo difícil. A diferencia de otros partidos comunistas en Europa, el Partido Comunista de España surge como una pequeña organización. Seguramente eso se explica porque había organizaciones en la izquierda del movimiento obrero, como la Confederación Nacional del Trabajo, que tenían un peso
muy relevante y que ocupaban de alguna forma las posiciones críticas con la socialdemocracia, seguramente de una forma equivocada, pero que eso impedía un desarrollo del Partido Comunista de España, y también por posiciones infantiles. Lenin escribió un libro clásico que seguramente muchos conoceréis y que alguno habréis leído, que es de la enfermedad infantil del izquierdismo, ¿no? Que como reacción ante el reformismo de la socialdemocracia, ante la falsedad de reclamar la superación del capitalismo, pero de hecho reforzarlo, manteniendo lo peor que suponían esos regímenes en ese momento, como reacción pues también hubo posiciones sectarias, posiciones muy dogmáticas, que nos afectaron también al Partido Comunista de España. Eso forma parte de nuestra historia y de nuestro recorrido. Pero si hay algo que tenemos que destacar de la historia del Partido Comunista de España es la capacidad de aprendizaje, la capacidad de ir superando esas insuficiencias, y es una actitud que nos tiene que conformar en todo momento. Fue en el año 1932, después de proclamada la República en España, en el cuarto Congreso del Partido Comunista de España, celebrado en Sevilla, cuando accede a la dirección del partido una nueva dirección, un nuevo equipo de dirigentes, donde estaba José Díaz, donde estaba Dolores Ibarruri, donde estaban muchos dirigentes jóvenes que se habían forjado en las luchas contra la dictadura de Primo de Rivera, en el movimiento obrero, en el movimiento campesino, y fueron capaces de iniciar uno de los momentos más importantes en la vida del Partido Comunista de España, que pasó de una situación marginal, de una situación muy débil en el panorama político español, a hegemonizar la lucha contra el fascismo. Lo hizo por esa capacidad de aprendizaje, por esa capacidad de ir aprendiendo lo que necesitaba la mayoría social de nuestro país. Y eso también tenemos que recordarlo, y en los debates que va a haber este año, en nuestras luchas cotidianas, tenerlo presente y ponerlo por delante. Siempre se ha acusado a los comunistas de ser un partido dogmático, un partido cerrado. Pues bien, la experiencia nuestra ha sido que ha sido un partido capaz de aprender, de escuchar, mientras otros que se reivindicaban, ¿no?, de una visión amplia, eran incapaces de aprender, eran incapaces de superar los errores. Y fue el Partido Comunista de España el que constituyó la espina dorsal de la resistencia al fascismo en nuestro país, planteando que había que ganar la guerra, porque sin ganar la guerra al fascismo no iba a haber ni revolución, ni vida, ni posibilidad alguna de seguir reivindicando los derechos de la mayoría social trabajadora. Y eso fue un gran aprendizaje de revolucionarios que habían tenido una vida muy dura y que incluso la propia Segunda República Española les había reprimido, pero pusieron por delante lo que era el interés colectivo a sus propias vivencias. Es algo que tenemos que recordar y estar orgullosos de ello durante esta celebración del centenario. Y que ese impacto que tuvo la política del Partido Comunista de España no fue un hecho casual, lo demuestra los 40 años que siguieron de dictadura fascista. Hay que recordar que no hubo ni un solo día, ni un solo momento en los años más duros, más difíciles, donde simplemente por el hecho de hablar del Partido Comunista de España, por el hecho de haber militado en una organización democrática, te condenaban al fusilamiento. No hubo ni un solo momento en el que el Partido Comunista de España no estuvo activo luchando por la democracia, por las libertades y por la justicia social. Y eso es una prueba evidente del arraigo y de la capacidad de vertebración que ha tenido siempre
que ha sido capaz de construir el Partido Comunista de España. El resto de los partidos, y eran partidos con una historia gloriosa de lucha, organizaciones sindicales, estamos pensando, por ejemplo, en la CNT, los partidos republicanos, son partidos que poco a poco fueron diluyéndose en la lucha contra la dictadura, evidentemente por una represión cruel que afectó a todo el pueblo español. Pero la capacidad de resistencia, la capacidad de articular a la mayoría de quienes se oponían a la dictadura la mantuvo el Partido Comunista de España, sin duda por el heroísmo, por la entrega, por la disciplina de sus militantes, pero también porque fue capaz de aprender, porque fue capaz de elaborar políticas que estaban a la altura de lo que se necesitaba. Por eso, y tenemos también que recordarlo ahora que hay muchos debates sobre la memoria democrática, sobre el pasado, lo vamos a tener, ahora va a llegar al Parlamento una nueva ley de memoria democrática, el Partido Comunista de España empezó a hablar de reconciliación nacional en el año 1956. Reconciliación nacional que no es, como algunos dicen, esa moralina que se vendió durante la transición de, bueno, somos todos hermanos, aquí hubo una guerra fratricida. No, no. La política de reconciliación nacional era algo muy distinto y con un profundo calado y que además respondía a la necesidad de la lucha por la democracia y la justicia en este país. Quiere decir, aquí, con independencia de en qué bando se luchara, los campesinos, los obreros, los trabajadores, los intelectuales están sufriendo una dictadura que hay que confrontar. Y aquí quienes vamos a ser capaces de acabar con la dictadura somos todas las personas que vivimos bajo esa dictadura, y con esa línea política vamos a articular movimientos políticos de masas, vamos a trabajar en los sindicatos verticales, ¿no? Que había algunos que se echaban las manos a la cabeza, poco menos que eso era una traición. Pues bien, el Partido Comunista de España acertó también en ese momento. No fue un debate fácil, ni fue una decisión tomada a la ligera. Fue una convicción y una demostración también de ese arraigo, de tener la mente, de tener las manos, de tener los oídos, de tener esa relación cotidiana con la mayoría de la gente y comprender cómo eran las condiciones que permitían una movilización, que permitían la lucha contra la dictadura. Esa es la grandeza del Partido Comunista de España y eso es lo que llevó a derrotar a la dictadura con movilizaciones masivas de todos los sectores, con la construcción de las comisiones obreras, como un movimiento sociopolítico que surgió desde cada centro de trabajo, con un movimiento estudiantil que demostró la dignidad de la inteligencia de este país después de una depuración tremenda de asesinatos, como nos comentaba el compañero que ha presentado el libro anteriormente y señalabais algunos de los intervinientes. Después de esa depuración, la universidad se convirtió en un búnker, decían el búnker comunista en la lucha contra la dictadura, pero también en el movimiento vecinal, en el movimiento de mujeres, el movimiento democrático de mujeres. Esos son los actores que consiguieron derrotar a la dictadura, porque aquí no fue un acuerdo de las élites o de repente un rey impuesto por la dictadura, por Franco, que llegara y graciosamente concediera un sistema de derechos y libertades. Fueron las movilizaciones y la lucha social. Y eso también es un aspecto importante que recordar en el centenario del Partido Comunista de España, porque hay que explicar a todos los que se nos acercan, a todos con los que luchamos en los distintos sectores, que si fue así como conquistamos los derechos, las libertades, lo poco de justicia que hemos podido alcanzar, es así como las podemos mantener y desarrollar. Y eso es también nuestro centenario. Vivimos momentos muy difíciles en la transición, porque derrotamos la dictadura, pero no tuvimos la fuerza suficiente para imponer una ruptura democrática. No la tuvimos. Y el hecho de transformar un partido que había trabajado en la clandestinidad, que había trabajado en condiciones dificilísimas, en un partido
que permitiera seguir avanzando en la lucha por el socialismo no fue nada fácil. Desde luego se cometieron errores, este centenario también, lo decimos abiertamente, es un centenario para revisar nuestra historia, para revisar nuestras fortalezas, para rendir homenaje, pero también para analizar críticamente lo que hicimos mal o lo que no conseguimos movilizar con la suficiente fuerza, ¿no? Y desde luego en la transición se cometió el gran error de convertir la necesidad en virtud. Seguramente no había fuerza suficiente para forzar una ruptura democrática, pero desde luego no era por lo que habíamos luchado, no era por lo que había luchado la mayoría del pueblo español, una monarquía limitada, un régimen donde, obviamente, con respecto a la dictadura, un avance sin precedentes, pero eso no era ni es por lo que luchamos. Y es que además, como Alberto nos acaba de recordar, ese pacto constitucional, ese compromiso en ese contexto y en esa correlación de fuerzas, encima no se cumplió, se ha venido irrespetando continuamente a partir de ese momento. Pero el Partido Comunista fuimos también, en ese contexto difícil, capaces de aprender. Desarrollamos un amplio movimiento contra la guerra, contra la entrada de España en la OTAN, contra la reconversión industrial, las condiciones dramáticas que nos impusieron para la entrada en el mercado común, en ese primer gobierno, esos primeros gobiernos del Partido Socialista, de Felipe González. El Partido Comunista fue capaz de implicarse en la movilización social, en las huelgas generales. Pusimos en marcha el proyecto estratégico del Partido Comunista, trabajando con compañeras y con compañeros que venían de otros movimientos políticos y sociales. Pusimos en marcha Izquierda Unida y hemos seguido trabajando y seguimos convencidos que este instrumento, que es el Partido Comunista de España, sigue siendo útil, sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para leer lo que ocurre en nuestra sociedad, para organizarnos con mucha más gente. Por eso trabajamos en Izquierda Unida, trabajamos en un espacio político como es Unidas Podemos, trabajamos en el movimiento sindical, trabajamos en los movimientos sociales con mucha más gente. El Partido Comunista celebra su centenario no para darnos la enhorabuena entre nosotros, sino para reivindicarnos como instrumento útil, para trabajar con mucha más gente. Por eso, muchos de los actos que vamos a celebrar, y de ello además nos enorgullecemos especialmente con muchos compañeros y con muchas compañeras que vienen de otras organizaciones. Lo hacemos porque estamos convencidos de la utilidad de esta herramienta, de este instrumento que es el Partido Comunista de España, y estamos convencidos que el cambio social que tiene que venir lo haremos con mucha más gente, con la mayoría social, y que dependerá de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad de leer el momento, como lo hemos visto a través de nuestra historia, que nos convertiremos en ese instrumento que permitirá avanzar hacia la democracia real, plena, hacia la justicia, hacia el socialismo. Concluyo invitándoos a participar en las actividades del centenario. Son actividades como esta que estamos haciendo hoy aquí en Zaragoza, que vamos a hacer en el conjunto de España. La fiesta del Partido Comunista de España, que el año pasado no pudimos celebrarla, la vamos a celebrar este año en el último fin de semana de septiembre. Queremos que sea la fiesta del centenario, un gran evento. Tanto el Grupo de Historia de la Fundación de Investigaciones Marxistas como varios equipos de trabajo van a presentar un conjunto de libros que tienen que ver con estos 100 años de lucha, una biografía de la Pasionaria, un documental donde vamos a recoger testimonios de militantes del conjunto del Estado, y el 14 de noviembre, que se celebra esa fecha que os mencionaba al principio, haremos
el acto central, el acto del centenario en la que espero que todos y todas podamos participar. Concluyo. Como decía al principio, esta es una oportunidad para pensar, para repensar, es una oportunidad para revisar nuestra historia de 100 años, para pensar también el potencial del movimiento comunista como elemento transformador para avanzar a una sociedad mejor. Pero también es una oportunidad para reconocer a nuestra militancia, la militancia que lo ha hecho posible. Porque un partido, un proyecto, en definitiva, son personas que se juntan para luchar por un ideal. Y a veces pues nos cuesta dedicar unas horas, una tarde, a una reunión, a pesar de que no estamos en esos momentos dramáticos que hemos visto que vivieron muchos de nuestros camaradas, ¿no? Que ir a una reunión no era simplemente perder una tarde, podía significar perder incluso la libertad o la vida. Pero este centenario también es eso, es reivindicar la militancia, reivindicar la posibilidad, el potencial transformador, revolucionario que tiene comprometerse, aunque sea una tarde, aunque sea una temporada corta. Eso tiene un potencial transformador que ni el capitalismo, ni el egoísmo del liberalismo, ni el mirarse al ombligo podrá nunca superar. Por eso concluyo diciendo que por nuestra militancia, por todo su compromiso, ni un minuto de silencio, toda una vida de combate. ¡Viva el Partido Comunista de España! ¡Viva la lucha de la clase obrera! Muchísimas gracias, camaradas, por vuestras intervenciones. Creo que han sido palabras realmente certeras. Y bueno, muchísimas gracias a todas por asistir, por estar hoy aquí. Como ha dicho la camarada Sara, son momentos difíciles, pero desde el Partido Comunista y su juventud consideramos esencial recuperar estos espacios y es igualmente fundamental conmemorar nuestros 100 años de historia, 100 años de una organización que ha sido, es y será tan importante para nuestra clase. Y bueno, con esto damos por concluido el acto. Os recordamos que se ha organizado un pequeño agape en nuestra sede y os invitamos a todas a asistir. Sí que os pedimos, por favor, que se respeten en todo momento las medidas de seguridad frente al COVID. Muy importante, tanto el uso de mascarilla como el lavado de manos con gel hidroalcohólico y la distancia interpersonal. Y bueno, pues por mi parte nada más. Vamos a cerrar este acto como solemos hacer, que es cantando la Internacional. Arriba, vallas de la tierra, en tierra americana y Dios. Atruena la razón en marcha, es el fin de la presión. El pasado